en el primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dejemos hasta ahí la lectura. Padre que estás en los cielos, queremos darte, Señor, como usted y yo sabemos, la iglesia la hemos asemejado o la hemos hablado y la hemos comparado como un hospital. Estaba un día yo en la parte de afuera y llegó una persona que no conocía, se le quedó viendo al rótulo y me dijo, ¿es aquí un hospital? Y yo le dije, sí, es un hospital. Solo que este hospital no vemos heridas físicas, no vemos riñones, no vemos jaquecas o problemas estomacales o intestinales, sino que le dije, este es un hospital, como dice ahí, mira, leí en el rótulo, tenemos un oxígeno que no lo puede dar los hospitales de esta tierra, ni el mejor hospital del mundo, sino que tenemos un oxígeno para tu alma. Aquella persona se me quedó viendo y me dijo, qué buena está esta idea, qué interesante. Le gustó la idea de que nosotros como iglesia somos un hospital que no sanamos heridas físicas, sino que un hospital que sanamos heridas sentimentales, espirituales y sobre todo las heridas del alma. A ese hospital, como todos los hospitales, se necesita un público con ciertas características que son públicos enfermos. Cuando el Señor cuenta una de las analogías, habla y hace una cena y pide, después de que su cena iba a realizarse, invitó a los allegados y estos no quisieron venir. Y entonces dijo, mi cena siempre se hará, vayan a invitar a las esquinas, a las plazas y donde sea. Y venían para esa cena cojos, mancos, gente enferma, gente con dificultades, gente con heridas en el alma y gente con situaciones difíciles, pasados difíciles. Y es así como se desarrolló la cena. Pues el hospital del alma es así como se desarrolla, con un público de gente necesitada, con un público de gente que viene por morir, con un público de gente que viene con heridas de resentimiento, de odio, de amargura, con heridas del pasado, heridas que nos hicieron, personas que nos dañaron, personas que hicieron algo que nosotros no esperábamos que hicieran y las hicieron. Y es así como vienen personas a este hospital del alma, con la esperanza, con la fe de que aquí pueden ser sanados de sus problemas emocionales, sanados de su falsa esperanza y tener en este lugar un lugar de esperanza, de gloria y esperanza para la eternidad. ¿Cuántos tienen esa esperanza en esta tarde? Y es así como este hospital del alma trae heridos, así como llegan heridos, baleados a los hospitales
Así a este lugar llegamos personas heridas, con problemas, con amarguras, con dificultades, con situaciones difíciles, matrimonios disfuncionales. Venimos acá con hijos que están probablemente en un sanatorio o hasta en una cárcel. Venimos con situaciones muy difíciles a este lugar. Venimos con quiebras matrimoniales, venimos con quiebras en lo económico, venimos con proyectos quebrados, venimos con ilusiones desilusionadas, venimos con sueños que nunca alcanzamos, venimos frustrados, desesperados y necesitados. Muchos a este lugar, cuando venimos, usted recordará, veníamos bien enfermos, bien enraizados, odiábamos bastante, detestábamos bastante. Íbamos manejando por el carro y no permitíamos que ni un bucero en el país más violento del mundo se nos atravesara. No concebíamos que un bucero, siendo los más educados de toda Centroamérica, se nos atravesara. Nos molestaba eso, nos irritaba. No permitíamos que el vecino nos parqueara el carro porque poníamos unos conos ahí, estábamos dispuestos a pelear un terreno sin escritura, pero nosotros nos habíamos creído que era nuestro. Estábamos peleando cosas que no teníamos que pelear. Nos estábamos peleando herencias que no tenemos que pelear. Estábamos en un mundo de pleitos y amarguras. De ese lugar de desesperación, de esas situaciones difíciles, de esa amargura, fue que alguien nos invitó, nos llamó y nos trajo al hospital del alma. Y venimos a este lugar y nos dimos cuenta que este lugar es un tanto diferente, que aquí uno le grita a las personas y las personas no le gritan de regreso a uno. Venimos a este lugar y nos encontramos con un abrazo, con una sonrisa. Venimos a este lugar y nos encontramos que la hipocresía del mundo en el exterior, por lo menos acá se disfraza un poco y tratamos de alguna otra manera ser menos de esa hipocresía. Y venimos a este hospital y empezaron a tratarnos y a trabajarnos. Veníamos asfixiados. El dolor dentro de nuestras almas estaba ahí, fuerte. No podíamos respirar. Y es así como nos trajeron a este hospital. Estando dentro de este hospital, como todo hospital, tiene diferentes unidades de cuidado para el personal. Se dice que dentro de un hospital hay una unidad de cuidados críticos. También hay una segunda unidad que es la unidad de pacientes internados. Y hay una tercera unidad que es la unidad quirúrgica. Y hay una última unidad, que esta ya es fuera del hospital, que es la unidad del alta. La primera unidad de cuidados críticos se le llama el lugar de las emergencias. Usted ha visto de que en todo hospital hay un redondel. En todo hospital hay una ambulancia que parquea inmediatamente. Llevan al paciente al lugar de las emergencias y lo meten ahí en ese lugar de emergencias y lo atienden inmediatamente. También a este lugar se atienden las enfermedades gravísimas, críticas y a punto de morir. Seguido a esto, en esa misma unidad de cuidados críticos e intensivos, a la persona que no es capaz de sobrevivir se le lleva a una unidad de cuidados intensivos que se le llama la UCI, unidad de cuidados intensivos. Ahí se le atiende 24/7 a esa persona. Si está a punto de morir, los paramédicos están con shocks en el pecho, le están dando oxígeno y están tratándolo intensamente, porque buscan sacarlo de la unidad de cuidados intensivos. Aquella persona que sale de unidad de cuidados intensivos
y tiene mejorías y puede tener una salud más estable, pasa a la siguiente unidad, que es la unidad de pacientes internados. Pasa de cuidados intensivos y pasa a ser un paciente más internado. Es decir, ya no necesita tanta atención, ya no necesita que le estén atendiendo 24/7, ya no necesita una enfermera de planta, ya no necesita oxígeno de planta, ya no necesita medicina de planta, sino que pasa a una segunda unidad, que es la unidad de pacientes internos. Pero también hay una unidad quirúrgica, una unidad donde hay personas que necesitan seriamente ser operadas. Hay que abrirles el corazón, extirparles un tumor, eliminarles algo y retirarlo. Y la última unidad es la última unidad del alta. Es decir, cuando el paciente, después de haber pasado por la UCI, después de haber pasado por la unidad de pacientes internados, después probablemente hasta de pasar de una unidad quirúrgica, finalmente el doctor le da el alta y le dice: puedes irte a tu casa. Todas estas unidades están dentro de la iglesia. Aquí tenemos unidades como la UCI, en donde vienen personas con problemas graves del mundo. Vienen con heridas, con problemas serios. Aquí hay unidades de UCI en donde hay personas que necesitan atención 24/7. Y es por eso que usted tendrá un enfermero a la par suya, usted tendrá siempre un hermano, siempre tendrá esa persona que lo trajo a la iglesia pendiente de usted. Usted está en la unidad de cuidados intensivos. Ese enfermero está preguntándole cómo está su test, cómo se siente ahora. Siempre está ahí cerca de usted y está monitoreándolo y está viendo qué sucede con su estado espiritual. Pero poco a poco, a medida que vamos mejorando y a medida que nuestro estado espiritual va mejorando, cada enfermo no quiere estar en una unidad de cuidados intensivos, porque las noches son largas, la necesidad y la agonía está dentro del corazón, porque la desesperación está siempre ahí, porque esa unidad muchas veces es muy triste, porque somos los más enfermos del hospital. Somos los que más necesitamos del hospital. Somos los que más atención necesitamos. Y es así como aquel enfermo que entiende que está en un hospital del alma busca rápidamente ser sanado y ser llevado a la siguiente unidad. Aquel enfermo no le gusta estar en ese lugar de luces blancas todo el tiempo, de atenciones, momentos en donde está a punto de entre la vida y la muerte. Él quiere estar estable, él quiere salir de ese lugar, él quiere trasladarse y que lo muevan a la unidad de pacientes internados. Él ya no quiere dar lástima, él ya no quiere que la gente lo vea, uy, está a punto de morirse. Él quiere ya ser una persona normal. Y es así como poco a poco los doctores, los enfermeros van chequeándolo y van determinando y van viendo si aquella persona es capaz ahora de pasarse a la siguiente unidad. Y cuando aquella persona pasa a la unidad de pacientes internados, aquella persona que le daban Gerber, aquella persona que solo le daban líquidos, aquella persona que solo le daban, ¿qué es lo que le dan en el hospital a uno? Si uno que llega una enfermera y le dice, ¿quiere una sopita? Aquella persona quiere un pedazo de pollo o un pedazo de ñango de carne. Pero la enfermera le dice, no, usted no puede comer carne. Usted todavía tiene que seguir tomando leche. Usted todavía tiene que seguir tomando la sopita que le estamos dando, Maggie, porque todavía usted no puede, su intestino no está preparado todavía. Y es así como dentro del hospital del alma hay muchos
que estamos tomando leche. Hay muchos que estamos tomando cucharaditas. Hay muchos que se nos está dando, agarra la cuchara y como hacemos con el niño y decimos, ahí va el avioncito. Y el niño agarra, abre la boquita y le dice, ¡am! Se toma la cucharadita y recibe la atención en la UCI. Y están los pacientes internados y están los quirúrgicos, las operaciones que necesitan. Hay muchos acá que hemos sido operados, nuestros corazones han sido abiertos. El odio que antes sentíamos ya no lo sentimos. El resentimiento que antes sentíamos, poco a poco se está curando y se está sanando. La ambición que antes teníamos por competir con nuestros familiares, por ser mejores que los otros, poco a poco se va disolviendo. Y esas operaciones quirúrgicas nos han permitido sanar, restaurarnos, levantarnos. Y ahora vemos el mundo diferente. Vamos viendo las cosas de una manera diferente. Y poco a poco nos vamos levantando. Las operaciones que nos han hecho nos han dolido. Pero gracias a Dios que han sido con mucha, pero mucha anestesia. A tal grado que muchas veces no las hemos sentido. Porque nos hemos dejado operar dentro del hospital por Dios. Le hemos dicho a Él, Señor, sana mis heridas. Le hemos dicho cantando, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, renueva mi alma. Hazme de nuevo una y otra vez. ¿Cuántos quieren ser renovados por Dios en esta tarde? Y en ese lugar y en ese hospital, Dios nos ha restaurado. Dios nos ha ido cambiando y Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Pero cuando yo leía 1 Corintios 3:1, me entra a mí la reflexión de que hay gente que puede tomar sólidos y no se les da los sólidos. Y hay gente que puede estar comiendo sólidos y no se le está dando sólidos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si esta persona ya pasó de la UCI, si esta persona ya pasó de la unidad de pacientes internados, si esta persona ya pasó por la unidad quirúrgica y ya puede hasta recibir el alta. ¿Qué se da o por qué se da que esta persona no se le puede dar alimento sólido todavía? Y pareciera que dentro de la iglesia somos hospitales que no dan de alta. Ese es el título de esta tarde. Hospitales que no dan de alta. Ahora, yo quiero que usted y yo pensemos. Si usted estaría dentro de un hospital, dentro de una unidad de cuidados intensivos como lo es la UCI, ¿cuántos de los que estamos acá quisiéramos estar toda nuestra vida o todo nuestro tiempo o toda nuestra estadía dentro de ese hospital? Creo que nadie quisiera permanecer en ese lugar. Creo que todos quisiéramos pasar a la siguiente estación y pasar próximamente a la siguiente para que pronto nos den el alta. Pero pareciera que dentro de las iglesias somos hospitales, como bien lo decíamos, pero somos hospitales que nunca damos de alta a los pacientes. Pacientes que todo el tiempo están en unidad de cuidados intensivos. Pacientes que todo el tiempo están en unidad de pacientes internados. Pacientes que todo el tiempo estamos en unidades quirúrgicas. Pacientes que todo el tiempo estamos como enfermos, agonizando, necesitados.
Y la pregunta sería, ¿qué pasaría si los internados permanecieran todo el tiempo sin salir del hospital? ¿Qué pasaría si los enfermos fuéramos internados en los hospitales y permaneciéramos años sin salir del hospital? ¿Qué pasaría si aquellos que venimos enfermos alguna vez pasemos en un sanatorio todo el tiempo, pasemos en 4 paredes, pasemos todo el tiempo en ese lugar sin salir de la UCI, sin salir de las unidades de pacientes internos o sin salir de los lugares de operaciones? Pues lo que pasaría sería eso, que seríamos hospitales sin dar de alta, hospitales que nunca le dijeran a sus enfermos: usted ya está mejor, ya puede ir a dar de lo que usted ha recibido. Hospitales que retendríamos a los enfermos cuando los enfermos ya tendrían que estar listos para ir y estar sanando a otros. Y lo que sucede, según lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, era eso. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y lo que sucede muchas veces dentro de los hospitales espirituales es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios ahí. No les puedo hablarles a ustedes, sino como a carnales y como a niños espirituales. Y dentro de los hospitales lo que sucede es lo siguiente. Habemos niños espirituales. ¿Y qué es un niño espiritual? Pues un niño espiritual es un paciente que no quiere dejar la unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué no la quiere dejar? Porque en ese lugar tiene atención 24/7. Porque en ese lugar siempre están pendientes de él. Porque en ese lugar siempre las atenciones son mejores para él que para los demás. Y es por eso que dentro de los hospitales del alma habemos muchos que estamos enfermos, que estamos necesitados y queriendo estar en la unidad siempre de cuidados intensivos. No queremos dar el paso, no queremos dar el punto de mejora para pasar a la siguiente unidad. Queremos estar todo el tiempo recibiendo y nunca dando atenciones. Recibiendo atención y nunca sanando y llevando sanidad a otros. Y es así como la UCI dentro de las iglesias se llena, se abarrota. Y las iglesias estamos llenas de unidades de cuidados intensivos, de personas que no quieren dar un paso, personas que no queremos dar el paso de sanidad. Nos declaramos enfermos, vivimos enfermos y vivimos todo el tiempo en una constante necesidad de atención. Estamos ahí en un infantilismo espiritual. Personas que tarde o temprano tendrían que habérseles dado el alta, pero nunca se les puede dar el alta, porque estamos siempre en la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, la pregunta en esta tarde sería la siguiente. Tanto usted y yo estamos dentro de este hospital del alma. La pregunta que usted y yo nos podemos hacer en esta tarde es la siguiente. ¿En cuál de las unidades estamos usted y yo? ¿En qué unidad estás tú? ¿En qué unidad te encuentras? ¿Estás en la unidad de cuidados intensivos, en donde demandas atención todo el tiempo? ¿En donde esperas que los doctores te atiendan? ¿En donde esperas que te den y no estás para dar? Estamos en la unidad de pacientes
internados? ¿O estamos en una unidad quirúrgica donde probablemente todavía nos estén operando? La pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo en esta tarde es: ¿en cuál unidad me encuentro como creyente, como cristiano? La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es: han pasado 15, 10, 20, 5 años, un año, y tú todavía ¿en qué unidad te encuentras? ¿Estamos aún en la unidad de cuidados intensivos y habiendo pasado 5 o 10 años? ¿Qué estamos esperando para pasar a la siguiente unidad? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos obstruye? ¿Por qué es que nos pasamos a la siguiente unidad? Y lo que sucede es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Yo creo que usted lo vea conmigo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. ¿Lo tenemos todos? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no ¿de qué? De alimento sólido. Entonces, lo que está sucediendo ahí en Hebreos es lo siguiente: hay personas dentro de los hospitales, como dice ahí, que ya deberían ser maestros, que ya deberían de estar enseñando, que ya tuvieron que haber salido de la UCI, que ya tuvieron que haber salido de la unidad de pacientes, que ya tuvieron que haber salido de las unidades quirúrgicas, y ya tendrían que haber estado enseñando, dando, sirviendo, sanando, restaurando, ayudando, siendo camilleros espirituales, siendo doctores, siendo cirujanos. Ya tendrían que estar siendo como maestros. Pero otra vez tenéis necesidad que les enseñe lo básico. Principios elementales. Tienes aún necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, pareciera que en nuestros hospitales nunca damos de alta. Y nunca sale el enfermo a dar de alta. Nos estancamos y vivimos vidas dentro de los hospitales en zonas de UCI. Ya estamos grandotes y seguimos pidiendo leche. Pedimos que nos amamanten todavía dentro de la unidad de UCI, cuando deberíamos, dice el apóstol, estar enseñando, cuando deberíamos de estar instruyendo y no recibiendo enseñanzas básicas. Ahora la pregunta es: ¿dónde estoy yo dentro de este hospital? Usted dirá: mire, pero si yo poquito llevo y acabo de entrar. Puede ser que usted esté en la UCI. Disfrute la UCI, disfrute la atención 24/7, disfrute al enfermero, pero proyéctese que muy pronto usted va a salir de la UCI y va para la siguiente unidad, que es la unidad de pacientes internados. O probablemente usted y yo estemos en la unidad de pacientes internados y estemos proyectándonos a pasar a una unidad quirúrgica de operaciones, pero nuestra mentalidad tiene que ser salir de alta,
Nuestra idea tiene que ser salir de alta del hospital, empezar a ser camilleros, empezar a ser doctores, empezar a ser personas que sanan, que restauran, empezar a ser personas que ayudan, empezar a ser personas que dan y no esperan recibir, y empezar a dar de lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han recibido mucho de parte de Dios en esta hora? Ahora, yo he estado por años dentro de la iglesia. Me crecí en la iglesia. Y por años me hice esta pregunta. Por años me hice la pregunta, ¿cómo puedo salir de mi estancamiento espiritual? De mi niñez espiritual. Yo siempre quise y he querido y he soñado y he visto referentes de personas que ya dentro de la iglesia no son niños, ya son adultos, ya son mayores, ya salieron de las UCIs. Usted habla con ellos y lo inspiran, lo motivan, le hablan de fe, son mansos, son humildes, son sencillos. Dios los usa y se mantienen con los pies en la tierra. Y siempre me hice esta pregunta, ¿cómo yo siendo niño puedo ser adulto? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo siendo niño puedo ser adulto? Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá queremos ser adultos espirituales? Y yo me hice esa pregunta. Leía la Biblia, miraba personajes como David, veo, analizo a mi alrededor y veo hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que son usadas por Dios, personas que sirven dentro de la iglesia incondicionalmente. Y yo siempre dije, ¿cómo puedo dejar de ser niño? Yo quiero dejar de ser niño. Y para aquellos que tenemos esa duda y queremos dejar el infantilismo espiritual dentro de la iglesia, para dejar de ser niños, primero tenemos que ver ciertos síntomas de niños. Primero tenemos que saber si somos niños o somos adultos. Si yo le haría a usted la pregunta, usted me diría, ¿usted es niño o usted está grande o está pequeño? Usted nunca me diría que es un niño. Usted va a decir, no, si yo estoy grande. Tengo 5 años dentro de la iglesia, tengo 10 años dentro de la iglesia, tengo 1 año, yo ya me siento grande. Ya siento que me pueden dar alimento sólido. Pero lo primero que tenemos que ver es si somos niños, si tenemos síntomas de niños todavía, si tenemos síntomas de la UCI, de cuidados intensivos. Pues el apóstol en lo que decía ahí era lo siguiente: les hablé a ustedes como a carnales y no como a espirituales. Primer síntoma de niño es si soy carnal. Si aún dentro de mí hay carnalidad. ¿Y cómo se puede mostrar la carnalidad según lo que dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios? Es lo siguiente: si dentro de mí hay celos, contiendas, disensiones y carnalidad. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. Y lo que había dentro de ellos eran ciertas carnalidades que demostraban que ellos todavía estaban en la unidad de cuidados intensivos, que ellos todavía no se les podía dar de alta, porque dentro de ellos había contiendas, había celos, habían disensiones, habían pleitos. Ese es el primer síntoma de niño. Otro segundo síntoma de niño es el siguiente. Yo recuerdo que yo abría la Biblia y no la entendía. Me aburría. Yo quiero que usted haga la pregunta. Yo quiero que usted haga un ejercicio. Dele la Biblia a un niño
y vamos a ver si la puede leer. No la va a poder leer. ¿Por qué? Porque se va a aburrir. No la va a entender. Va a abrir ese libro y va a sentirse desconocido de ese libro. Va a leer una historia de un hombre como Jonás y no la va a entender. Va a leer las parábolas y va a quedar como los judíos que les hablaba Jesús por parábolas para que no entendieran. Entonces yo abría la Biblia y yo no la entendía. No la entendía. Porque yo estaba en mi etapa de niñez. Y no es que ahora la entienda. Déjenme terminar con la explicación. Lo que sucedía es que como soy un niño espiritual, no puedo entender las cosas que son por medio del Espíritu. La abría y me dormía. Quería dormirme, no tenía que tomar una pastilla para dormir, sino que solo abría la Biblia y santo sueño y santo remedio. No sé si a usted le pasará lo mismo, pero a mí me ha pasado eso. Yo era un niño espiritual, pero había algo dentro de mí que me decía, yo ya no quiero ser un niño espiritual. Yo escuchaba las predicaciones, leía lo que el predicador estaba predicando y decía, ¿cómo es que este logró entender y cómo es que este logró ver lo que yo no puedo ver ahorita? Lo leía una y otra vez, repetidas veces, y no podía ver lo que él estaba viendo. Lo que sucedía era que un maduro espiritual un adulto le estaba hablando a un niño. Pero dentro de esa niñez tiene que haber un enfermo queriendo salir de la unidad de cuidados intensivos. ¿Me estoy dando a entender? Dentro de ese estado tiene que haber un niño queriendo ser adulto. No sabía cómo aplicar la Biblia a mi vida cotidiana. Y esa es otra de las razones por la cual las personas no leen la Biblia. Porque no sabemos aplicar la historia del pasado a mi vida. Y como no lo entendemos, y como somos niños, y como somos enfermos en unidades de cuidado intensivo, no logramos como entenderlo, digerirlo. Entonces, lo que sucede es que no podemos aplicar verdades, principios bíblicos. Leemos la Biblia y no la entendemos, no la asimilamos. Por ende, la dejamos de leer y nos mantenemos en el estado de niñez. No solamente eso, un tercer síntoma de niño es que rápido nos ofendemos. Alguien nos dice algo y nos ofendemos. Alguien nos levanta la voz y nos ofendemos. Alguien no hace lo que yo esperaba y nos ofendemos. ¿Y por qué es que yo me ofendía? ¿Y por qué es que nos ofendemos? Pues sucede porque tenemos altas expectativas de los otros. Porque estamos esperando, como niños, esperando que un adulto nos cuide. Como niños, esperando que alguien nos guíe. Como niños en unidades de cuidado intensivo, esperando de que alguien nos guíe, nos dé. Y es por eso que rápido nos ofendemos. Y es por eso que usted dentro de las iglesias y dentro de estos hospitales, usted ve salir gente ofendida. Gente que esperaba que lo visitaran y se fue porque no lo visitaron, ofendidos. Gente que esperaba que oraran por él y como no oraron por él, se retiró del hospital. Gente que esperaba ser atendido, ser escuchado y al no ser escuchado, pues se retiró del hospital. Gente que estaba esperando algo porque era un niño, era un enfermo espiritual, pero que no pudo pasar la etapa a la adultez.
Son esos que todo el tiempo, cuarto síntoma, como en la unidad de cuidados intensivos, viven demandando, pidiendo atención y no dando. Usted esta tarde quiere tener un síntoma claro de su niñez o su adultez espiritual, hágase la siguiente pregunta. ¿Ando viendo a quién darle o ando esperando quién me dé? Si usted anda esperando que le den, si usted anda esperando que hagan, si usted anda esperando ser visitado, si usted anda esperando que la gente lo atienda, si usted está esperando eso, es porque usted todavía está en unidad de cuidados intensivos. Es porque todavía estamos ahí. Pero si usted y yo ya andamos olfateando y andamos viendo la necesidad del otro, si ya andamos esperando ver cómo ayudar al otro, cómo sanar, cómo llevarle una camilla al otro, cómo invitar a la otra persona, cómo hablarle de Cristo al otro, cómo darle la medicina, cómo decirle, yo tengo una medicina que nadie tiene, yo conozco de un hospital que sanan, que restauran, que levantan, que le dan vida a los muertos y restauran a los enfermos y le da una vida eterna a todos esos enfermos. Entonces empezamos en otra dinámica de adultez. Esos 4 síntomas primero nos determinan si somos niños o somos adultos. De los 4, yo estaba en los 4, esperando que me dieran y no dar, esperando ser atendido y no atender, sin entender la Biblia, leyéndola y sin poderla aplicar, pidiendo oraciones por mis problemas, cuando Dios dice que cada hijo y que cada creyente tiene el acceso directo por medio de la oración al Padre. No necesitamos intercesores, solo necesitamos arrodillarnos y pedirle directamente nuestra necesidad a Dios y Él escucha todas nuestras oraciones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Fuerte ese aplauso. Les leo lo que dice Primera de Corintios. Se los leo y yo quiero que usted lo escuche. Hermanos, no seáis niños de la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos míos, no seáis niños de la manera de pensar, más bien sed niños en malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Ahora, ya identificamos cómo usted y yo somos niños espirituales, esperando recibir, nunca dar, esperando que nos atiendan y no atender cuando somos un hospital de alma. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo salir de esta niñez? La pregunta es, ¿qué nos recomienda Dios para poder salir de la niñez a la adultez, de la UCI a que nos den de alta y poder sanar y restaurar y ayudar en medio de este mundo de necesidades? Pues todos de los que estamos acá, todos tenemos dudas y tenemos conflictos y tenemos situaciones que aún no hemos resuelto. Hasta la fecha, leo la Biblia y hay cosas que no entiendo. Hasta la fecha, hay cosas que suceden dentro de la iglesia y hasta la fecha no las entiendo. Hasta la fecha veo cosas que suceden dentro y fuera de la iglesia y todavía no las entiendo. Porque soy niño, porque todo niño no entiende las cosas que son de los adultos. Pero todas estas dudas que yo tengo, voy ante Dios y voy a Él y le pongo a Él todas mis dudas y todas mis inquietudes.
y es Él el que me ayuda y es Él el que me las aclara. Yo no sé qué dudas usted tendrá. Usted dirá, ¿y por qué este hospital del alma no es así o asá? ¿Y por qué los hermanos no me dan y por qué no me atienden? ¿Por qué sucede así y por qué no sucede asá? ¿Por qué las cosas no son así y por qué las cosas no son así? ¿Por qué no hago esto o por qué no puedo hacer esto? ¿Qué me impide para lograr esto o para no hacerlo? ¿Qué me detiene para pasar de unidad de cuidados intensivos a dar el alta? Y muchos de los que estamos acá estamos llenos de dudas, preguntas sin resolver. Pero esas dudas, si usted y yo se las traemos a Dios, Él es fiel y Él es justo y Él sabe todas las dudas que usted y yo tenemos. Lo segundo, hay una manera para lograr evacuar esas dudas de cómo poder salir de nuestra niñez y pasar a nuestra adultez. Y esa medicina y esa dosis es la siguiente. La mejor medicina que usted y yo podemos recibir como creyentes es la siguiente. Yo no sé qué usted tenga que hacer, tenga que dejar de hacer, tenga que inventar, pero la mejor medicina del creyente es: lea la palabra de Dios. Vea cómo hace, vea qué se inventa, vea a quién deja de hablarle, vea a quién deja de conocer, vea a quién dejamos de escribirle por WhatsApp, vea a quién le dejamos de llamar, vea qué puede hacer. Pero haga algo urgente para sus dudas. Haga algo urgente para salir de la UCI. Hagamos algo urgente para que Dios nos levante y nos restaure. Hagamos algo urgente para que Dios nos saque de las unidades de cuidados intensivos. Quiero decirte que yo pasé años intentando hacerlo y me costó como no tienes una idea. Cuando uno abre la Biblia, le llama gente que nunca le ha llamado a uno. Cuando uno abre la Biblia, le llegan unos olores a uno y uno dice, tengo hambre. Y uno estaba en su cuarto y ¿sabes qué hace uno? Cierra la Biblia y se va a comer el gran pedazo de pollo. Cuando uno abre la palabra de Dios, hay tantas distracciones que nos impiden conocer a Dios. Cuando uno abre la Biblia, uno la abre a altas horas de la noche y estamos a punto, sí o no, que cuando llegamos cansados, tiramos la corbata que no nos ponemos, tiramos todo y nos quedamos enchorados en bikini o como sea que usted se quede. Estamos abriendo la Biblia, la abrimos y decimos, voy a leer la Biblia, hoy sí la voy a leer, vamos motivados. La abrimos, son las 11:30 de la noche, a las 4 me tengo que levantar, 11:45. Llevo 11:46, no hay que leer y Señor, no entendí que 11:46, como que nos hayamos tomado la píldora del sueño, nos dormimos. ¿Y qué sucedió ahí? Lo que sucedió ahí es lo siguiente: nos perdimos de conocer los pensamientos de Dios. ¿Cuántos quieren conocer lo que Dios piensa? Usted y yo queremos conocer grandezas, solo lea las grandezas que esa persona escribió. Si usted quiere conocer las grandezas de Bill Gates, abra un libro, compre un libro de Bill Gates y él le va a decir cómo logró hacer su fortuna. Si usted y yo queremos conocer, resolver nuestras dudas y salir de nuestra niñez y que nos den el alta, solamente abra la Biblia y en ese lugar Dios le va a mostrar cómo hizo al hombre, para qué hizo al hombre y sobre todo le va a mostrar todo el amor que Él tiene para su vida y para nuestra vida. Démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Si usted y yo queremos salir de nuestra UCI y queremos que nos den de alta y queremos ser
creyentes que sanemos y no estemos esperando recibir, entonces abramos ese libro y con sencillez, con humildad, digámosle: Señor, yo no entiendo. Lléname, háblame, Espíritu Santo, ilumíname, abre mi corto entendimiento, dime qué es lo que tengo que hacer y también dime lo que no tengo que hacer. ¿Y sabes qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Empieza a revelarte su palabra escrita. Y empiezas a entender cosas que nunca entendías. Y empiezas a entender por qué no te mataron, porque todavía estás aquí. Empiezas a entender cómo es que tuviste un hijo, cómo es que tuviste una esposa si no sos ni tan guapo ni tan agraciado. Y empiezas a entender cosas maravillosas de Dios, porque Dios quiere hablarte por medio de su palabra. Dios quiere sacarte de esa unidad de cuidados intensivos y Dios quiere que seamos, y Dios nos quiere dar el alta a todos nosotros. Y cuando llegamos ahí, Dios quiere darnos eso y quiere revelarnos su palabra escrita. Dios vino a darnos vida y a darnos una vida en abundancia. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado vida en abundancia? Y si dentro de ti no estás disfrutando esa vida en abundancia, si no estás desarrollando esa vida en abundancia, si todavía estás en síntomas de enfermo, si todavía estás en UCIs, si todavía estás en unidades quirúrgicas, quiero decirte que todavía no estamos disfrutando de esa vida, de esos ríos de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Pero lo que tenemos que hacer en esta hora es decirle al Señor, tener la intención de nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero salir de esta niñez, yo quiero salir de esa adultez, yo quiero salir de esta unidad de cuidados intensivos. Tengo años pidiendo que me visiten, tengo años llorando que no me atienden, tengo años llorando como un necesitado, cuando yo ya debería de ser maestro, cuando yo ya debería de estar enseñando, cuando yo ya debería de estar dando, cuando yo debería de estar sanando enfermos, cuando yo debería estar orando por los endemoniados, cuando yo debería de estar ayudando a los necesitados, cuando yo debería de ser un referente en mi trabajo, cuando yo debería de ser a las personas que piden consejo para que yo sea un referente dentro de mi casa, para que mis hermanos vean un ejemplo dentro de mí, para que en medio de la colonia los vecinos digan: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, para dejar la niñez y empezar a ser adultos espirituales con un alta del hospital del alma. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Termino esta noche diciendo: pareciera que las iglesias somos hospitales que no damos de alta, porque los niños somos muchas veces el 80% de la población de la iglesia. Pasan los años y la gente se mantiene con Gerbers, con leches, con líquidos, cuando pueden empezar a recibir sólidos. La decisión está en cada quien, cada uno. Los años pasan, 2023 ya lleva un mes y el tiempo corre. 2022 ya pasó. Los años que tú y yo tenemos dentro de una iglesia, dentro de un hospital, se nos van como el agua. Pero tú decides si sigues en la unidad de cuidados intensivos, si sigues en la unidad de pacientes enfermos, o empezamos a dar pasitos, a dar pininos. Y la medicina que Dios nos da en esta hora es esa. Con sencillez de espíritu, dile al Señor: Señor, yo tengo una inquietud. Quiero dejar de recibir y empezar a dar. Quiero dejar de recibir sanidad y empezar a dar, a bendecir a otros. Quiero ser de bendición para mi casa. Quiero ser de bendición para mi familia. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Dios premia las intenciones de los niños que quieren ser adultos. Démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierra tus ojos y oramos en esta hora.